Jake Morrison abrió los ojos de golpe cuando sintió el calor en sus labios. Una figura elegante se apartaba lentamente de él, sus ojos brillando con una luz dorada que no parecía. La emperatriz Valeria sonrió mientras observaba cómo Jake recuperaba la conciencia en la cámara médica de su nave imperial. El último recuerdo de Jake era estar flotando en el vacío del espacio después de que su nave de exploración explotara durante una misión rutinaria cerca del sistema Kepler 442. La estación espacial humana había desaparecido en una explosión cegadora, y él había perdido la conciencia mientras su traje de emergencia fallaba. La emperatriz se movió con gracia sobrenatural alrededor de la cama donde Jake yacía. Su piel tenía un tono azul pálido que cambiaba sutilmente bajo las luces ambientales de la habitación. Sus cabellos largos y plateados flotaban como si estuvieran bajo el agua. Jake intentó incorporarse, pero una sensación de mareo lo obligó a recostarse nuevamente. La tecnología médica alienígena había salvado su vida, pero su cuerpo humano aún se adaptaba a los efectos del tratamiento. Sus músculos se sentían diferentes, más fuertes de alguna manera. La nave imperial era vasta y silenciosa. A través de las ventanas transparentes, Jake podía ver las estrellas moviéndose en patrones que no reconocía. Estaban viajando a una velocidad imposible según los estándares humanos, probablemente usando algún tipo de propulsión que la humanidad aún no había desarrollado. Valeria habló en un idioma musical que Jake no entendía, pero de alguna manera las palabras llegaron directamente a su mente traducidas. La tecnología de comunicación telepática de su especie permitía el intercambio instantáneo de ideas y emociones entre diferentes formas de vida inteligente. La emperatriz explicó que había detectado la explosión de la estación humana mientras patrullaba los límites de su territorio galáctico. Las especies de su confederación habían estado observando discretamente el desarrollo de la humanidad durante décadas, esperando el momento adecuado para establecer el primer contacto oficial. Jake aprendió que la explosión no había sido un accidente. Una facción rebelde conocida como los Destructores había atacado la estación humana como parte de una estrategia más amplia para desestabilizar las rutas comerciales en esa región del espacio. Los Destructores consideraban a las especies emergentes como la humanidad una amenaza potencial para el orden establecido. La tecnología médica que había salvado la vida de Jake incluía nanobots microscópicos que ahora corrían por su torrente sanguíneo. Estas disposiciones no solo habían reparado el daño causado por la exposición al vacío del espacio, sino que también habían mejorado sus capacidades físicas y mentales de maneras que él apenas comenzaba a comprender. Valeria reveló que su confederación estaba en guerra abierta contra los Destructores desde hacía varios ciclos galácticos. Facción rebelde había desarrollado armas capaces de aniquilar planetas enteros, y no dudaban en usarlas contra cualquier civilización que consideraran una amenaza a sus planes de dominación total. La emperatriz había tomado la decisión de rescatar a Jake no solo por compasión, sino porque necesitaba un embajador humano para advertir a la Tierra sobre la amenaza inminente. Los Destructores habían identificado el sistema solar como su próximo objetivo, y la humanidad tenía solo semanas antes de que llegara la flota de invasión. Jake se dio cuenta de que había sido elegido para una misión que podría determinar el destino de toda su especie. La responsabilidad era abrumadora, pero la tecnología alienígena en su cuerpo le daba una confianza que nunca había sentido antes. Sus sentidos estaban más agudos, su mente procesaba información más rápidamente y podía sentir conexiones energéticas que antes le habrían sido imperceptibles. La nave imperial cambió de curso bruscamente. Valeria recibió un mensaje urgente de su flota. Los Destructores habían acelerado sus planes. La invasión de la Tierra comenzaría en cuestión de días. La emperatriz condujo a Jake a través de los corredores de cristal de su nave hacia el puente de comando. Allí, hologramas tridimensionales mostraban el movimiento de flotas masivas, convergiendo hacia el sistema solar humano desde múltiples direcciones. Jake Morrison se preparó para una carrera contra el tiempo que determinaría si la humanidad sobreviviría a su primer encuentro con una civilización galáctica hostil. La nave imperial de Valeria se dirigió hacia la Tierra a velocidad máxima, mientras Jake se preparaba mentalmente para convertirse en el primer embajador humano en una guerra que había estado desarrollándose en las estrellas durante milenios. El destino de dos especies ahora dependía de su capacidad para forjar una alianza en el momento más crítico de la historia humana.
Los sistemas de la nave mostraron que tenían exactamente 72 horas antes de que los destructores alcanzaran la órbita terrestre. La cuenta regresiva había comenzado, y Jake sabía que cada segundo contaba para salvar a su mundo natal de la aniquilación total. Valeria activó los protocolos de comunicación de emergencia para contactar con la flota de defensa de su confederación. La respuesta fue inmediata pero desalentadora. Sus fuerzas militares estaban demasiado dispersas para llegar a tiempo al sistema solar. La humanidad tendría que defenderse principalmente con sus propios recursos, complementados por la tecnología limitada que Valeria podía proporcionarles. Jake estudió los datos sobre las capacidades militares de los destructores mostrados en las pantallas holográficas del puente. Sus naves utilizaban armas de energía dirigida capaces de perforar los escudos más avanzados conocidos por la Confederación Galáctica. Además, empleaban tácticas de enjambre que hacían extremadamente difícil defenderse contra sus ataques coordinados. La tecnología humana parecía primitiva en comparación, pero Jake comenzó a desarrollar una estrategia que aprovechaba las fortalezas únicas de su especie. Los humanos tenían una capacidad excepcional para la adaptación rápida y el pensamiento creativo bajo presión, características que podrían resultar cruciales en el combate contra un enemigo que dependía de tácticas predecibles. Valeria compartió con Jake los códigos de acceso a una red de comunicaciones galácticas que le permitiría contactar directamente con los líderes mundiales de la Tierra. Sin embargo, convencer a los gobiernos humanos de que cooperaran ante una amenaza que nunca habían enfrentado sería casi tan difícil como derrotar a los propios destructores. La nave imperial salió del hiperespacio en los límites del sistema solar, inmediatamente detectando las señales de rastreo de múltiples flotas de destructores aproximándose desde diferentes vectores de ataque. Las primeras naves enemigas llegarían a la órbita de Plutón en menos de 48 horas, mucho antes de lo que habían calculado inicialmente. Jake utilizó el sistema de comunicaciones de la nave para establecer contacto simultáneo con las principales agencias espaciales y militares de la Tierra. La reacción inicial fue de incredulidad y sospecha, pero los datos transmitidos por los sensores avanzados de Valeria proporcionaron evidencia irrefutable de la amenaza inminente. Los nanobots en el sistema de Jake le permitieron procesar y traducir información técnica compleja a un ritmo sobrehumano. En cuestión de minutos, había desarrollado planes detallados para adaptar la tecnología de defensa terrestre, usando los principios científicos que Valeria había compartido con él sobre las debilidades conocidas de las armas de los destructores. El Pentágono respondió primero, seguido rápidamente por las agencias espaciales de Rusia, China y la Unión Europea. Jake transmitió coordenadas precisas para el encuentro y especificaciones técnicas para las modificaciones de emergencia que podrían dar a las armas humanas una oportunidad contra la tecnología superior de los destructores. Valeria reveló que existía una antigua instalación de su confederación escondida en la cara oculta de la Luna, abandonada durante siglos pero que aún contenía armas defensivas que podrían activarse. Sin embargo, acceder a la instalación requeriría que Jake viajara físicamente allí, ya que los sistemas de seguridad solo respondían a la presencia de seres vivos autorizados. La misión lunar sería extremadamente peligrosa. Los destructores habían comenzado a desplegar sondas de reconocimiento en todo el sistema solar, y cualquier nave que se acercara a la Luna sería detectada inmediatamente. Jake tendría que usar una cápsula de infiltración diseñada para evadir los sensores enemigos. Pero el viaje sería básicamente un vuelo suicida con muy pocas posibilidades de supervivencia. Jake aceptó la misión sin vacilar. Los nanobots alienígenas en su cuerpo le daban ventajas que ningún humano normal podría tener, incluyendo resistencia mejorada a la radiación espacial y reflejos sobrehumanos que serían cruciales para navegar a través del campo de escombros que los destructores estaban creando alrededor de la Luna. Valeria preparó personalmente el equipo de infiltración de Jake, incluyendo un traje espacial híbrido que combinaba tecnología humana y alienígena. El traje le proporcionaría protección contra las armas de energía de los destructores y le permitiría sobrevivir en el ambiente hostil de la instalación lunar abandonada. Antes de partir hacia la Luna, Jake recibió un mensaje final de los comandantes militares terrestres. Las flotas de defensa humana se estaban posicionando para interceptar a los destructores en múltiples puntos del sistema solar, pero necesitarían las armas de la instalación lunar para tener cualquier esperanza de victoria.
La cápsula de infiltración se separó de la nave imperial de Valeria y se dirigió hacia la Luna, usando un curso erático diseñado para confundir a los sensores enemigos. Jake pilotó manualmente la pequeña nave, confiando en sus reflejos mejorados para evitar las patrullas de reconocimiento de los destructores que ya estaban estableciendo posiciones defensivas alrededor de los principales cuerpos celestes del sistema solar. Mientras se acercaba a la superficie lunar, Jake vio las primeras explosiones en el espacio distante. La batalla por la Tierra había comenzado antes de lo previsto, y ahora tenía menos tiempo del esperado para activar las defensas antiguas que podrían inclinar la balanza de la guerra a favor de la humanidad y sus nuevos aliados galácticos. La instalación lunar apareció en sus sensores como una serie de túneles profundos excavados en la roca. Jake aterrizó la cápsula en una grieta natural que ocultaría su presencia de las patrullas enemigas, y comenzó su descenso hacia los sistemas de armas que habían estado esperando durante siglos para ser activados nuevamente en defensa de la vida inteligente en el sistema solar. Los corredores de la instalación se iluminaron automáticamente cuando Jake entró, respondiendo a los nanobots alienígenas en su sistema. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que ahora podía leer gracias a las mejoras mentales que había recibido. Los mensajes dejados por los constructores originales advertían sobre los peligros de activar las armas sin la autorización adecuada de la Confederación Galáctica. Jake ignoró las advertencias y se dirigió directamente hacia la cámara de control central. A través de las ventanas de observación podía ver las estructuras masivas de los cañones de energía que se extendían profundamente en el núcleo lunar. Estas armas habían sido diseñadas para defenderse contra amenazas que podrían destruir planetas enteros, exactamente el tipo de poder de fuego que la humanidad necesitaba contra los destructores. El sistema de activación requería una combinación de códigos genéticos y autorizaciones de seguridad que solo Valeria podía proporcionar. Jake estableció un enlace de comunicaciones con la nave imperial y comenzó el proceso de transferencia de datos que permitiría a las armas lunares integrarse con las defensas terrestres que ya estaban siendo sobrepasadas por las fuerzas de invasión enemigas. La primera salva de los cañones lunares atravesó el espacio e impactó contra la flota principal de los destructores que se aproximaba a la órbita terrestre. Las explosiones resultantes fueron visibles desde la superficie de la Tierra como nuevas estrellas brillantes que aparecían y desaparecían en el cielo nocturno. La humanidad había dado su primer golpe efectivo contra una civilización galáctica hostil, pero los destructores respondieron inmediatamente, dirigiendo parte de su flota hacia la Luna para silenciar las nuevas defensas. Jake se encontró atrapado en la instalación mientras naves enemigas comenzaron a bombardear la superficie lunar alrededor de su posición. Los antiguos escudos defensivos de la instalación se activaron automáticamente, pero Jake sabía que no podrían resistir indefinidamente contra el ataque concentrado de una flota de invasión. Valeria transmitió nuevas coordenadas que mostraban la llegada de refuerzos de la Confederación Galáctica. Sin embargo, estas fuerzas aliadas no llegarían hasta después de que la batalla por la Tierra hubiera sido decidida. Jake tendría que mantener operativas las defensas lunares el tiempo suficiente para que las flotas humanas pudieran reorganizarse y lanzar un contraataque coordinado. Los sistemas de la instalación comenzaron a mostrar daños críticos, mientras el bombardeo enemigo se intensificaba. Jake utilizó sus nuevas capacidades para realizar reparaciones de emergencia en los generadores de energía que alimentaban tanto las armas como los escudos defensivos. Cada minuto que mantenía las defensas activas daba a la humanidad una mayor oportunidad de supervivencia en su primera guerra galáctica. Desde las cámaras de observación, Jake pudo ver naves humanas y alienígenas luchando juntas en el espacio cercano a la Tierra. La alianza improvisada entre la humanidad y la Confederación de Valeria estaba funcionando mejor de lo esperado, pero el resultado de la batalla aún dependía de su capacidad para mantener operativo el arsenal lunar que ahora representaba la diferencia entre la victoria y la extinción total de su especie. Los destructores lanzaron su ataque final contra la instalación lunar, concentrando toda su potencia de fuego en un intento de destruir las defensas que habían cambiado el equilibrio de la batalla. Jake permaneció en su puesto de control, usando cada segundo para maximizar el daño que las armas lunares podían infligir contra la flota enemiga, mientras se preparaba para el momento en que los escudos finalmente fallarían.
La explosión final que destruyó gran parte de la instalación lunar también eliminó la nave comando principal de los destructores. Jake había logrado su misión, pero ahora estaba atrapado en una estructura colapsando mientras las flotas humanas y de la Confederación aprovechaban la confusión enemiga para lanzar el contraataque decisivo que determinaría el destino final de la guerra que había llevado la violencia galáctica hasta el sistema solar humano. El rescate de Jake de las ruinas de la instalación lunar llegó justo cuando los últimos destructores se retiraban del sistema solar. Valeria personalmente pilotó la nave de rescate navegando a través de los escombros y la radiación para llegar hasta la cámara blindada donde Jake había sobrevivido a la destrucción. Sus nanobots alienígenas habían proporcionado la resistencia adicional necesaria para sobrevivir a la explosión que había devastado kilómetros de túneles subterráneos. La victoria había costado mucho a ambas especies. Varias ciudades terrestres habían sido dañadas por los ataques iniciales de los destructores, y la flota de defensa humana había perdido más del 60% de sus naves. Sin embargo, la alianza entre la humanidad y la Confederación Galáctica había demostrado ser exitosa, abriendo posibilidades para futuras cooperaciones que podrían beneficiar enormemente a ambas civilizaciones. Jake se recuperó de sus heridas en la enfermería de la nave imperial, mientras observaba a través de las ventanas cómo las flotas combinadas humanas y alienígenas patrullaban el sistema. La presencia de los nanobots en su sistema había creado un vínculo permanente con la tecnología de la Confederación, convirtiéndolo efectivamente en el primer híbrido humano alienígena de la historia. Valeria explicó que la guerra contra los destructores estaba lejos de terminar. La facción rebelde controlaba vastos territorios en múltiples sectores galácticos, y no dudaría en regresar con fuerzas aún mayores una vez que se hubiera reorganizado. La humanidad tendría que decidir si quería permanecer aislada en su sistema solar o unirse oficialmente a la Confederación para participar en la guerra galáctica más amplia. Los líderes mundiales habían comenzado ya las negociaciones para establecer los términos de la alianza permanente con la Confederación. La tecnología alienígena podría acelerar el desarrollo humano en siglos, pero también expondría la Tierra a amenazas galácticas que habían permanecido ocultas durante milenios. La decisión que tomara la humanidad en las próximas semanas determinaría su papel en el cosmos durante las generaciones futuras. Jake fue designado oficialmente como el primer embajador humano ante la Confederación Galáctica, un puesto que requeriría que viajara constantemente entre la Tierra y los mundos aliados. Sus modificaciones físicas y mentales lo convertían en el candidato ideal para servir como enlace entre dos especies que habían evolucionado en mundos completamente diferentes, bajo circunstancias únicas. Durante su recuperación, Jake desarrolló una comprensión más profunda de las motivaciones de los destructores. La facción rebelde había surgido de una antigua confederación galáctica que había colapsado debido a conflictos internos sobre cómo manejar el surgimiento de nuevas especies inteligentes. Los destructores creían que la galaxia solo podía mantenerse estable si una sola especie superior controlaba todos los aspectos de la civilización galáctica. La filosofía de la Confederación de Valeria era completamente opuesta, promoviendo la diversidad cultural y tecnológica como fuentes de fortaleza galáctica. Esta diferencia fundamental en la visión del futuro galáctico había llevado a una guerra que ya había durado más tiempo que toda la historia registrada de la humanidad, con billones de vidas perdidas en ambos bandos. Jake comenzó a trabajar con especialistas humanos y alienígenas para desarrollar nuevas estrategias que podrían romper el estancamiento de la guerra galáctica. Sus perspectivas únicas como humano modificado le permitían ver soluciones que ninguna de las dos especies había considerado previamente, especialmente tácticas que aprovechaban la creatividad humana combinada con la tecnología avanzada de la Confederación. El primer proyecto conjunto fue el desarrollo de naves de combate híbridas que incorporaban principios de ingeniería humana con sistemas de propulsión y armamento alienígenas. Estos diseños prometían ser más efectivos contra las tácticas de los destructores que cualquier tecnología que cualquiera de las dos especies hubiera desarrollado independientemente. Valeria reveló que existían otras especies en la galaxia que habían permanecido neutrales durante la guerra, esperando ver qué facción emergería victoriosa antes de comprometerse.
La entrada exitosa de la humanidad en la Confederación podría persuadir a estos observadores neutrales de que la diversidad galáctica era preferible a la hegemonía de los destructores. Jake propuso una misión diplomática ambiciosa para contactar con estas especies neutrales y formar una gran alianza que pudiera terminar la guerra de una vez por todas. Sin embargo, esta misión lo llevaría a regiones de la galaxia, donde los destructores tenían una presencia significativa, haciendo el viaje extremadamente peligroso, incluso para alguien con sus capacidades mejoradas. La preparación para la misión diplomática requirió meses de planificación intensiva. Jake trabajó con expertos militares y diplomáticos de ambas especies para desarrollar protocolos que podrían ser efectivos con formas de vida completamente desconocidas. Cada especie neutral tenía sus propias tradiciones culturales y requisitos de comunicación que tendrían que ser respetados cuidadosamente. Valeria insistió en acompañar personalmente a Jake en la misión, a pesar de los riesgos obvios para su seguridad como líder de la Confederación. Su presencia añadiría credibilidad diplomática a las negociaciones, pero también convertiría a la expedición en un objetivo prioritario para cualquier fuerza de los destructores que encontraran durante el viaje. La nave diplomática partió del sistema solar con una escolta de naves de guerra humanas y de la Confederación. Jake observó desde el puente cómo la Tierra desaparecía en la distancia, preguntándose si volvería a ver su mundo natal. La misión que tenían por delante podría durar años y los llevaría a través de territorios galácticos donde una sola decisión equivocada podría resultar en la captura o muerte de toda la expedición diplomática.